Bienvenidos. Cantidades dimensionales. ¿Qué es medir? Primera pregunta. ¿Cómo medían antiguamente nuestros antepasados? Tal vez el patrón de medida más antiguo que se conocía es el cuerpo humano. Los egipcios, por ejemplo, medían distancias en brazas y utilizaban partes de su cuerpo para hacer mediciones. Pero, ¿por qué será importante medir? En el día a día estamos familiarizados con mediciones en lo cotidiano, en la cocina, recorremos distancias, pesamos, pero ¿por qué es importante medir? Bueno, las unidades de medida son importantes porque nos permiten medir y cuantificar diferentes magnitudes y fenómenos naturales. Le quitan lo subjetivo, no es lo mismo decir 5 metros a decir mucho, poco, más o menos. En la ciencia necesitamos medir y ser lo más exactos posibles. Pero si definiéramos qué es medir, o si yo les preguntara a ustedes un verbo para definir lo que es medir, ¿cuál creen ustedes que sería el más apropiado? Pensemos, bueno, medir realmente es comparar una magnitud con otra similar que llamamos unidad. Ejemplo, si nosotros nos encargaran de medir este tablero y no existiera la unidad llamada metro, entonces nos dan este borrador y nos encargan a medir el tablero. Entonces yo estandarizo un patrón de medida que va a ser el largo de este borrador y hago la medición. Al final la medida va a ser de 5 borradores. ¿Qué estoy comparando? Estoy comparando el largo del borrador con el largo del tablero. Estoy comparando el largo del borrador con el largo del tablero. Aquí ya podemos definir qué es una medida. Una medida es entonces el número de veces que se repite la magnitud respecto a la unidad. Una cantidad dimensional es aquella que está definida por una magnitud. En este caso la magnitud va a ser la longitud y un número que representa el número de veces que se repite esa magnitud respecto a la unidad. En este caso para nuestro ejercicio sería borradores, pero la unidad hoy estandarizada para la longitud es el metro. ¿Cuáles son las unidades o magnitudes fundamentales del Sistema Internacional de Unidades? Son 7: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Aquí aparece la unidad y el símbolo de cada una de ellas. La siguiente pregunta que podríamos hacer es ¿cómo se definieron cada una de estas magnitudes? Bueno, hay que decir que estas magnitudes fueron definidas mediante experimentos físicos demostrables. Aquí les dejo exactamente cómo fueron definidas cada una de estas 7 magnitudes. Por favor, le damos pausar al video y la analizamos con calma. Entre ellas está, por ejemplo, el kilogramo, que es la masa de un prototipo de iridio y platino que reposa desde el año 1889 en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Aquí está el metro. La temperatura tiene que ver con la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Pero hay que decir que recientemente se hizo una modificación, el 20 de mayo del año 2019, se redefinió y hay una nueva definición mundial de alguna de estas magnitudes, como es el caso de la masa, como es el caso del kilogramo, para que no dependiera de ningún objeto físico. El kilogramo dependía de un objeto físico y entró en vigor desde el 20 de mayo del 2019 y la nueva definición de kilogramo. Actualmente un metro, como vimos en la anterior diapositiva, se basa en cuánto avanza la luz en el vacío. Un segundo tiene que ver con el ciclo de radiación de átomos de cesio, pero un kilogramo desde hace 130 años aproximadamente se basa en un pedazo de metal, en un cilindro de iridio y platino al cual se le conoce como gran K.
Pero el problema es que con el tiempo este cilindro se ha desgastado y ha perdido masa. Los científicos han determinado esto, por lo cual en el año 2019 se han reunido y a partir de esa fecha se definió el kilo como en relación a la constante de Planck. Es una constante universal que es usada para medir las cantidades de energía más diminutas, y con esa constante de Planck se redefinió cómo se calcula un kilogramo. De esta manera, un kilo es un kilo en cualquier lado a partir del 20 de mayo del 2019, y ya no se necesita un objeto físico como este cilindro para poderla definir. También fueron definidas 4 magnitudes más, como es el caso de la temperatura. Y la temperatura estaba definida, como vimos, a través del punto triple del agua, pero ahora será definido a través de la constante de Boltzmann, que es una unidad relacionada con la agitación térmica de las partículas de un cuerpo, lo mismo mol y ampere. Muy bien, aquí les dejo esta diapositiva para que pausen el video y tengan en cuenta y leamos estas reglas generales para el buen uso del sistema internacional. Entre esas está el no colocar punto, no abreviaturas, no combinar nombres con símbolos. Esta que es en la cual caemos mucho, y es colocar mayúsculas a las unidades, a los símbolos. Las únicas que llevan mayúsculas son las que provienen de un apellido, de un nombre, como Newton, Vol, como el señor Ampere, pero metro, no existe el señor metro, no existe el señor kilogramo, así que metro ni kilogramo van en mayúscula. Ahora, magnitudes derivadas. Estas que vemos aquí son las magnitudes fundamentales 7, pero ¿cuáles son las magnitudes derivadas? Pues son aquellas, definiéndolas, son aquellas que se derivan, o es la combinación de dos o más magnitudes fundamentales o derivadas. Por ejemplo, ¿qué combinamos de las magnitudes fundamentales para obtener velocidad? Es el cociente entre esta magnitud llamada longitud y el tiempo. Sería metro sobre segundo. ¿Qué combinamos de aquí para obtener densidad? La masa sobre longitud al cubo, 3 veces la longitud, por lo cual vamos a obtener volumen. Las unidades van a ser kilogramos sobre metro cúbico. Para flujo másico, masa sobre tiempo, es decir, kilogramos sobre segundo. Flujo molar, mol, cantidad de sustancia sobre tiempo, mol sobre segundo. Lo mismo podemos hacer para presión, que va a ser igual a fuerza sobre área. Fuerza también es una unidad derivada, energía, trabajo, etc. Para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas se usan los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, los múltiplos y submúltiplos. Aquí los tenemos todos. ¿Por qué es importante realizar cálculos de forma correcta? El día a día nos muestra en las noticias que por un mal cálculo estructural, por ejemplo, se nos caen puentes en este país. También en la industria de procesos es muy frecuente que yo tenga que hacer cálculos con flujos. Analicemos esta situación para crear conciencia de la importancia de la conversión de unidades correcta. Tenemos un flujo que entra aquí a una bomba. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir si ese flujo lo calculamos de una forma incorrecta? Puede ocurrir dos cosas. Primero, puede ocurrir que a usted como ingeniero se le ponga en la tarea de comprar la bomba, ¿sí? Que es algo muy común que pasa en planta, y es que el ingeniero, a partir de los cálculos de los flujos, tiene que cotizar, tiene que conseguir, tiene que comprar y licitar con equipos de proceso. Una bomba es un dispositivo utilizado para impulsar un fluido, y resulta que el flujo fue calculado de una forma incorrecta. Asumamos que el flujo fue calculado, puede ocurrir que usted lo calcule más pequeño o más grande. Si ocurre esto, terminamos comprando una bomba más pequeña o más grande. Una bomba que de pronto no sirve si el caudal es muy alto, o de pronto si el caudal es muy pequeño y usted lo calculó mal, lo calculó muy grande,
pues se termina comprando una bomba que va a trabajar a mucho menos de la capacidad, por lo cual a la final a la empresa le representa un mal cálculo, que es el día a día en la industria. Le representa costos, le representa tiempo también. En el año 2008, en un municipio en Barbosa, Santander, se inauguró una planta para producir bioetanol. El Ministerio de Agricultura y entidades del gobierno asistieron. La perspectiva era producir 5.400 litros diarios de etanol. Para esto se necesitaban 350 hectáreas de caña de azúcar, cuyo consumo diario es de 70 toneladas. Un proyecto muy prometedor en la industria de los biocombustibles. La puesta en marcha de la planta costó 6.800 millones. Ese mismo año, a final de año, la planta estaba abandonada. ¿Por qué? El proyecto no estuvo soportado en estudios técnicos y de viabilidad confiables. Los cálculos que se realizaron de prefactibilidad, los cálculos estequiométricos, los cálculos que se hicieron para producir esto no concordaban con lo que podían, la cantidad de caña que podía producir esta región, por lo cual se echaron a la basura 6.800 millones. Esta planta hoy en día produce un subproducto del etanol que es llamado vinaza, que se convierte en fosfatos y son utilizados como abono.